Ujú. Roma no se construye en un día. Tampoco se enamoren de las historias de éxito que ven por internet o que ven en TikTok. Hoy tenemos el privilegio de contar con un destacado profesional en nuestra sección, Ricardo Chang. Ricardo es un ejecutivo senior y strategic business manager con una amplia trayectoria en la gestión comercial y el desarrollo de negocios, tanto en el ámbito B2C como en el B2B. Con su enfoque dinámico, proactivo y orientado al logro, Ricardo se ha unido a Whole Price Brasil para poder apoyar y guiar a emprendedores en el desarrollo de sus ideas y proyectos, compartiendo su experiencia en negociación, liderazgo de equipos y planificación estratégica. Este programa llega gracias al trabajo continuo de Agencia Prime, representado por Jesús Ayllón, CEO y mi persona. Y también llega gracias a Whole Price at Usil, representado por mi persona, Nayeli Miranda, integrante del área de logística en este concurso. Bienvenido, Ricardo, a esta entrevista. Cuéntanos un poco de quién eres y, bueno, cómo llegaste a este ecosistema de innovación. Bueno, muchas gracias, Nayeli, muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación. Y bueno, yo llegué al mundo del emprendimiento y de la innovación invitado en el 2018 por el CIDEPUC. El CIDEPUC hizo una convocatoria pues para mentores, dada la experiencia y que pudieran compartir sus aprendizajes con nuevos equipos que estén involucrados y de tal manera que podamos reforzar el ecosistema. En ese entonces, bueno, yo participé, pude ayudar a varios equipos y posteriormente vinieron una cascada de invitaciones de diferentes organizaciones a participar con ellos. Dentro de ellos, pues, está Bridge for Billion, que es una organización internacional donde he podido trabajar con ellos en diferentes emprendimientos, tanto en Guatemala, Honduras y España. También vino, pues, la invitación posteriormente de Nexum. Colaboro frecuentemente como mentor en Incuba Agraria y adicionalmente a eso, ¿no? Hago algún tipo de asesorías o consultorías para ayudar en algunos emprendimientos que a veces me ofrecen algunos amigos y les puedo compartir, ¿no? Claro, perfecto. Tienes bastante experiencia entonces en cuestión de mentoría, guía a emprendedores, incluso en incubación. Entonces, bajo esa experiencia, ¿podrías comentarnos qué diferencian los equipos que solo tienen una idea de los que realmente logran construir un negocio de alto impacto global? La diferencia entre los equipos exitosos y los equipos que realmente empiezan y se caen y su proyecto no llega a ser exitoso es básicamente la resiliencia. El camino del emprendimiento es un camino de mucha resiliencia, es un camino donde importa mantener el rumbo, pero también importa aprender a desaprender. ¿A qué me refiero con aprender a desaprender? Que en muchos de los emprendedores no surgen básicamente porque detectan un problema, sino surgen porque les sugieren una idea que es una oportunidad de negocio, ¿no? O están muy enamorados de su solución. La idea de que un emprendimiento sea exitoso es que tú te puedas ir adaptando, ¿no? Realmente a lo que requiere el cliente y solucione su problema. Mientras más satisfactoria sea la solución que tú planteas al problema que tienen los clientes, mucho mayor propuesta de valor tendrás y mucho mayor valor tendrá tu negocio. Esa es realmente la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos a veces muy adeptos a nuestros propios sesgos y a nuestras propias creencias limitantes. No porque una empresa X, Y o Z haya tenido éxito de una manera, significa que tú la vas a tener. Creo que es muy bueno tener tu impronta, pero también desenamorarte de tus ideas. Aprende a pivotear. Lamentablemente, en temas de negocios, ¿no? Somos muy estructurados y queremos hacerlo todo de una sola manera. No es así. Hay N maneras de hacerlo y no siempre la manera más exitosa es la manera que nosotros creemos. Entonces, es importante el pivoteo, es importante entender al cliente, es importante que conectemos mercado con la organización y por lo tanto desarrollamos una propuesta de valor que tenga realmente, ¿no? un reconocimiento y pueda ayudar al cliente. He ahí el éxito de un emprendimiento. Bueno, realmente te doy la razón en ello, lo que acabas de hablar sobre los sesgos de los equipos, porque creo que actualmente no estamos abiertos a recibir este tipo de críticas para poder pivotear y adaptarnos al entorno que has mencionado.
Y en base a ello es que te pregunto, ¿cuál es el mayor error que sientes que cometen los fundadores al buscar impacto y cómo es que guías a estos equipos a solucionar esos errores? Creo que básicamente el primer error que tienen los emprendedores es enfocarse en el dinero, ¿no? Tú realmente tienes que enfocarte en el problema, no enfocarte en el dinero. La monetización per se viene después y como consecuencia de la estructuración de un modelo de negocio. Pero primero tienes que enfocarte en tu producto o servicio y cómo este producto o servicio ayuda o soluciona algo a tu cliente. Si tú te enfocas en el dinero, lo primero que vas a ver es cuánto gano, cuánto me cuesta, cuánto gano. Y finalmente estás optando por un modelo tradicional donde te dicen, oye, Jesús, mira, es negocio vender gorras en verano y tú lo único que haces es comprar gorras y venderlo. Y tu diferenciación, ¿cuál va a ser? Simplemente el precio. Y no va por ahí el tema. El tema va por generar valor, ¿no? Y que ese valor se vaya construyendo y vaya reforzando tu marca. Algo que no entienden muchos emprendedores también es que posicionamiento de marca y propuesta de valor son dos cosas diferentes. Claro, comprendo, y es totalmente cierto. Al final, negocios hay muchos, pero un emprendimiento tiene el objetivo final de ofrecer valor. Y justo de eso es lo que me gustaría conversar un poco, porque creo yo que el valor es un patrón en común que tienen estas startups, ¿no? Pero, ¿has considerado algunos otros en común que pueden ser una startup con potencial de escalar? O si hay algún perfil clave que busques para poder organizar este cronograma de preparación que llevas? Creo que el perfil clave básicamente está en combinar aptitudes y habilidades. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Muchos emprendedores tienen las aptitudes, pero carecen de las habilidades y viceversa. Entonces, parte del emprendimiento también es la dedicación y parte de la dedicación es cultivar tus habilidades y tus aptitudes. Si no tienes los hábitos, si no tienes la predisposición, es bien complicado así tengas los conocimientos que son las habilidades. Y si no tienes las habilidades, tienes que lamentablemente ser muy autodisciplinado y obtenerlas. Por ejemplo, es lo que sucede, ¿no? Si parte de mi emprendimiento es entender el mercado, yo tengo que salir al mercado. No puedo ser un emprendedor de escritorio, no puedo ser un emprendedor de libros. Tengo que ver qué está pasando. Si parte de la idea de mi emprendimiento es entender, por ejemplo, algún tipo de aplicación o cómo funciona una logística de algo en especial, tengo que salir, entender y describir ese proceso y una vez que entienda ese proceso, ¿no? Poder ver cómo mejorarlo o cómo adaptarlo. Pero si tú no conoces eso, ¿no? Es bien complicado. Sinceramente, parte de lo que yo veo de muchos jóvenes es que muchos jóvenes están bastante limitados a temas de instantaneidad, ¿no? Que es parte del tiempo, parte de la cultura TikTok, parte de ver todo rápido, parte de generar información muy, eh, muy específica, pero cuando es una información muy específica y muy puntual, no te da espacio a conocer más, te tienen que surgir más preguntas, te tienen que surgir más soluciones, te tienen que surgir más cosas. En emprendimiento se dice que tienes que ver el mundo para ver qué está pasando, ¿no? Entonces tienes que ver cómo han solucionado otras personas el problema que tú tratas de solucionar con tu cliente. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué les ha funcionado? ¿No? Lo que funciona acá no necesariamente funciona en otro lado. Y lo que funciona en otro lado no necesariamente funciona acá. Entonces tienes que tener una capacidad de ver las cosas con otros ojos. Yo siempre les digo a mis mentees, chicos, ¿no? Tienen que escuchar lo que no se dice, ¿no? Y ver lo que no es obvio, ¿no? Es un poco ver más allá de lo que es evidente o de lo que es usual. Tienes que ver cuál es el trasfondo, entender la situación, ¿no? Entonces, eso aunado a una disciplina, ¿no? Y a un compromiso, a un autocompromiso, ¿no? Donde vas a cultivar habilidades, actitudes, ¿no? Y una mentalidad abierta, ¿no? Es primordial para el éxito de una empresa nueva o de un emprendimiento. Ricardo, realmente lo que tú mencionas es bastante importante porque creo que, como tú dices, esta generación está bastante acostumbrada a simplemente dejarse guiar por lo que encuentran en internet o por lo que encuentran en libros.
Y en el sistema del emprendimiento creo que es bastante esencial ir al mismo entorno y buscar las tendencias que se viven, buscar qué tipo de emprendimientos hay ya basándonos en estas problemáticas para realmente poder encontrar lo que no hay y poder innovar en este aspecto. Entonces, como sabemos, Whole Price es una competencia que busca transformar el mundo a través de proyectos innovadores con alto impacto relacionados a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahora que tú eres mentor, en tu opinión, ¿qué porcentaje de startups crees que logran escalar más alta, más allá de lo que es su país de origen y qué factores crees que influyen en ello? En realidad, el porcentaje de startups que más o menos se calcula que deberían escalar fuera del país de origen sería cerca del 10%, ¿no? A mi parecer. Sin embargo, en Perú, en comparación con otros países, todavía estamos en nivel de emprendimiento un poquito complicados, porque si bien es cierto, hay muchas ganas de emprender, ¿no? No se desarrollan las habilidades como deberían hacerse, ¿no? No hay una metodología adecuada, no hay un seguimiento adecuado, ¿no? Estás enfocado en, oye, la oportunidad de negocio, pero no en el emprendimiento per se, ¿no? Es el ejemplo que yo les decía hace un rato. Y de otro lado, tienes que recordar que, por ejemplo, en el Perú, actualmente, si bien es cierto, el ecosistema está creciendo, hay mucho emprendimiento, todavía hay muchos sesgos en los emprendedores, ¿no? Y te pongo un ejemplo. En otros países tenemos unicornios. Uno de los ejemplos conocidos de unicornios fue, por ejemplo, Corner Shop, que inició en Chile y después fue vendido, incluso llegó acá. Perú todavía no tiene unicornios, ¿no? No tiene una rápida escalabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Lo que sucede principalmente es que en el caso peruano, ¿no? Hay muchas limitantes, ¿no? Y dentro de esas limitantes, por ejemplo, es que muchos muy buenos emprendimientos, ¿no? Se dedican más a desarrollar el emprendimiento, que a desarrollar el emprendimiento, a ir a concursos. Entonces vas a concursos, te vuelves un experto en pitch, pero nunca, o sea, de repente probablemente recolectas el dinero, pero nunca tu emprendimiento realmente despega. Es como ser un experto en ingresar a la universidad, ¿no? Pero nunca realmente culminas la carrera universitaria o nunca la estudias. Entonces, básicamente el tema es un call to action. Si tú ya tienes claro, ¿no? Que tu propuesta de valor funciona, que tu producto o servicio funciona, ¿no? Ya no estás para temas de concursos, porque probablemente si vas al concurso eres tan experto en el pitch que lo ganes, ¿no? Pero necesitas más bien enfocarte en que, ¿no? Crezca ese producto, ¿no? Crezca tu organización, que se desarrolle. Ya no estás en una etapa, ya has probado y es más, probablemente has probado a 5 o 6 organizaciones y tu proyecto funciona. Y ha habido jurados, ¿no? Y te han dicho, sí, ok, vas, ¿no? Ya, pero tienes que salir de ahí, ¿no? Ese es un caso claro. Por el contrario, ¿no? He visto también, ¿no? Que hay muchos emprendimientos que no están en estos temas de los concursos, ¿no? Y han generado alto impacto, ¿no? Han generado alto impacto. Han buscado financiamiento de la manera clásica, prestado, algunos han vendido sus carros, etc., ¿no? Y les está yendo muy bien. Pregunta, ¿no? Entonces, surge, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? Lo que debes hacer, y vuelvo al principio de lo que ustedes me preguntaban, es enfocarte en tu negocio. La palabra es emprendimiento. La palabra no es ser un concursante de diferentes incubadoras o un concursante de diferentes premios. El premio, la incubadora, es para que tú adquieras esas habilidades que no tienes. Es para que tú aprendas esas que no tienes. Es para que refines la idea. Es para que pivotees. Es para que tengas esa asesoría, esa mentoría que de repente te falta. Es para que te hagan los cuestionamientos, ¿no? Que tú probablemente no te has hecho porque eres el dueño de la idea, ¿no? Entonces, cuando logres salir de esa etapa, ¿no? Y te enfoques, ¿no? Y pases de la teoría a la acción, ¿no? Es donde realmente vas a tener un éxito.
Claro, comprendemos la idea, Ricardo, y es súper válido porque al final, pues, o sea, la teoría y la práctica se complementan. En el concurso tú tienes la teoría, tienes el apoyo, las herramientas, pero al final es en el campo, es trabajando, es haciendo la idea funcionar, lo que realmente brinda esa expertise y esa validez a la idea. Y para poder terminar, me gustaría hacer una pregunta, que de hecho no está en la escritura, pero realmente creo que podría aumentar bastante valor con respecto a tu experiencia. ¿Qué le recomendarías tú a un emprendedor que está en proceso de reestructuración, de pivote de su startup? ¿Y cómo crees que debería manejar ese proceso? Porque es demandante a nivel mental, a nivel físico y no sabría qué hacer después, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Es un tema de resiliencia, como te dije yo. Ujú. Roma no se construye en un día, ¿no? No se, así como yo les sugiero a los chicos, a los mentis, no se enamoren de la idea, tampoco se enamoren de las historias de éxito que ven por internet o que ven en TikTok. Esto cuesta, ¿no? Esto cuesta. Tú quieres ser tu propio jefe, tú quieres tener tu propia organización. Esto cuesta. No significa que pueden pasar N cantidad de años, ¿no? No significa, ojo, no significa que porque más pronto lo hagas, ¿no? Vas a tener mayor éxito. El mayor éxito lo tiene quien lo hace mejor. Y de otro lado, un negocio o un emprendimiento siempre tiene que ser dinámico, porque el negocio está en función al mercado y el mercado va cambiando, ¿no? El mercado va cambiando. Y como el mercado va cambiando, tú vas cambiando tus productos, vas cambiando tu forma de enfoque, vas cambiando tu forma de ser, vas cambiando y vas adaptándote a nuevos rubros, ¿no? De repente, en algún momento, tu core business pudo ser, no sé, me imagino, por poner un ejemplo cualquiera, como BMW. BMW empezó haciendo motores de avión. Hoy día, BMW está metido, ¿no? En carros de alta gama, motores y automóviles de alta gama. Está trabajando con temas de motorizaciones eh, con combustibles alternativos, ¿no? El mercado cambió, ¿no? El mercado cambió. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Motorola también estaba metido en temas de comunicaciones durante la guerra, ¿no? Terminó la guerra, se cambió el mercado totalmente, ¿no? Comunicaciones celulares, ¿no? ¿No? Y diferentes periféricos. Vas cambiando, vas adaptándote. Nada es estático, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos, a ser flexibles, ¿no? Parte de ser, de pivotear, es ser flexible, ser adaptable, ¿no? El mercado cambia y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, lo más claro del mundo, ¿no? Durante la pandemia, muchos productos que eran muy fáciles de conseguir de pronto se volvieron difíciles. Muchas cosas que eran usuales se volvieron se volvieron difíciles de obtener. Pero la ventaja es que cuando tienes un pensamiento de emprendedor, una mentalidad abierta y una resiliencia, cuando hay una crisis, ves una oportunidad. Entonces, siempre, ¿no? Siempre tienes que estar preparado para lo inesperado, ¿no? Y ese es el consejo, ¿no? Y yo les doy a los chicos, ¿no? Prepárense para lo inesperado. Nada es estático. Tú te duermes en tus laureles y se acabó. Es más, lo hemos visto. Y yo les pongo ejemplos muy claros a los chicos de algo que ellos han visto. Yo de repente, por tener un poco más de años, he visto más ejemplos. Pero los mismos chicos lo han visto. Las tendencias van cambiando, ¿no? Las tendencias van cambiando. Es más, y los chicos que son muy adeptos a la tecnología lo ven claro, ¿no? Antes, por ejemplo, los celulares buscaban ser muy pequeños. Hoy día los celulares buscan ser más delgados y más grandes, más como una phablet. Hoy día, por ejemplo, en algún momento los Beats pusieron de moda audífonos de vincha de nuevo, súper grandes. Hoy día los audífonos son más pequeños, ¿no? Y Bluetooth, ¿no? Entonces va cambiando el mercado y va cambiando. Yo no sé si mañana va a volver eso o no. Son tendencias, ¿no? Entonces, lo importante es ser adaptable y flexible, ¿no? Y poder sobrellevar las tempestades. Y un ejemplo clásico de eso es, por ejemplo, en las plantas, ¿no? En las plantas siempre se habla de que cuando eres flexible y adaptable, viene el viento, ¿no? Y no se quiebra. Pero si la rama es dura, ¿no? Está muy fija, viene el viento y lo quiebra fácilmente.
Ese es el consejo que les puedo dar a los chicos. Muchas gracias, Ricardo, por tus consejos y muchas gracias también por tus aprendizajes en cuanto a emprendimiento. Creo que lo que nos has contado en esta entrevista les va a servir bastante a los chicos ahora que lo escuchen, también ahora que se encuentran en esta etapa de pivotear sus prototipos, de pivotear las ideas que tienen para que puedan adaptarse y también puedan tener un claro ejemplo o un proyecto mucho más visible con un mejor impacto quizás al finalizar esta competencia o tener sus ideas mucho más claras de las que les tenían al inicio. Entonces, nos has dejado bastante claro que quizás detrás de cada startup exitosa también hay una mente estratégica y también hay un liderazgo implacable. Muchas gracias también por las palabras que nos has dado el día de hoy. Le doy el pase a Jesús. Sí, Ricardo, muchísimas gracias, la verdad. Todo ese conocimiento es muy valioso. Agradecemos el valor que nos brindas a nosotros y también a nuestro público. Y bueno, la pregunta final también fue algo que necesitaba escuchar, así que muchísimas gracias. Y bueno, a todos nuestros televidentes, a todos nuestros espectadores, recuerden que esta conversación ha sido pensada y estudiada para brindarles el mayor valor junto a Whole Price at Usil. Así que estamos muy agradecidos por el aprendizaje y su acompañamiento. Ahora, si no saben cómo llegar a sus objetivos, no se preocupen, con nosotros alcanzarán su prime. Nos vemos en el siguiente episodio de El Club de los Fundadores.